Laura Aguilar, leyendo libros para ti. Confesiones de San Agustín, libro 8, capítulo 7. Reacción interior de Agustín. Narraba estas cosas Ponticiano, y mientras él hablaba, tú, Señor, me trastocabas a mí mismo, quitándome de mi espalda a donde yo me había puesto para no verme, y poniéndome delante de mi rostro para que viese cuán feo era, cuán deforme y sucio, manchado y ulceroso. Me veía y me llenaba de horror, pero no tenía a dónde huir de mí mismo, y si intentaba apartar la vista de mí, con la narración que me hacía Ponticiano, de nuevo me ponías frente a mí y me arrojabas contra mis ojos, para que descubriese mi iniquidad y la odiase. Bien la conocía, pero la disimulaba, y reprimía y olvidaba. Pero entonces, cuanto más ardientemente amaba a aquellos de quienes oía relatar tan saludables afectos, por haberse dado totalmente a ti, para que los sanases, tanto más execrablemente me odiaba a mí mismo al compararme con ellos, porque muchos años míos habían pasado sobre mí, unos 12 aproximadamente, desde que en el año 19 de mi edad, leído el Hortensio de Cicerón, me había sentido excitado al estudio de la sabiduría, pero difería yo entregarme a su investigación, despreciada la felicidad eterna, cuando no ya su invención. Pero aún, sola su investigación debería ser antepuesta a los mayores tesoros y reinos del mundo y a la mayor abundancia de placeres. Mas yo, joven miserable, sumamente miserable, había llegado a pedirte en los comienzos de la misma adolescencia la castidad, diciéndote, dame la castidad y continencia, pero no ahora, pues tenía que me escucharas pronto y me sanaras presto de la enfermedad de mi concupiscencia, que entonces más quería yo saciar que extinguir. Y continué por las sendas perversas de la superstición sacrílega, no como seguro de ella, sino como dándole preferencia sobre las demás, que yo no buscaba piadosamente, sino que hostilmente combatía. Y pensaba yo que el diferir de día en día a seguirte a ti solo, despreciada toda esperanza del siglo, era porque no se me descubría una cosa cierta a dónde dirigir mis pasos. Pero había llegado el día en que debía parecer desnudo ante mí, y mi conciencia increparme así. ¿Dónde está mi palabra? Ah, tú decías que por la incertidumbre de la verdad no te decidías a arrojar la carga de tu vanidad. He aquí que ya te cierta, y no obstante, te oprime aún aquella en tanto que otros, que ni se han consumido tanto en su investigación, ni han meditado sobre ella 10 años y más, reciben en hombros más libres alas para volar. Con esto me carcomía interiormente y me confundía vehementemente con un pudor horrible, mientras Ponticiano refería tales cosas, el cual, terminada su plática y la causa por que había venido, se fue. Pero yo, vuelto a mí, ¿qué cosas no dije contra mí? ¿Con qué azotes de sentencia no flagelé a mi alma para que me siguiese a mí, que me esforzaba por ir tras ti? Ella se resistía, yo usaba aquello, pero no alegaba excusa alguna, estando ya agotados y rebatidos todos los argumentos. Solo quedaba en ella un mudo temblor, y temía, al par de muerte, ser apartada de la corriente de la costumbre con la que se iba consumiendo mortalmente. Capítulo 8. La explosión de la crisis. Entonces, estando en aquella gran contienda de mi casa interior, que yo mismo había excitado fuertemente en mi alma, en lo más secreto de ella, en mi corazón, turbado así en el espíritu como en el rostro, dirigiéndome a alivio, exclamé, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es esto que has oído? Se levantan los indoctos y arrebatan el cielo, y nosotros, con todo nuestro saber, faltos de corazón, ved que nos revolcamos en la carne y en la sangre. Entonces, nos da vergüenza seguirles por habernos precedido, y no nos la da siquiera el no seguirles. Dije no sé qué otras cosas, y me arrebató de su lado mi congoja,
mirándome él atónito en silencio, porque no hablaba yo como de ordinario, ni mucho más que las palabras que profería declaraban el estado de mi alma, la frente, la mejilla, los ojos, el color y el tono de la voz. Tenía nuestra hospedería un huertecillo del cual usábamos nosotros, así como de lo restante de la casa, por no habitarle el huésped dueño de la misma. Allí me había llevado la tormenta de mi corazón, para que nadie estorbase el acalorado combate que había entablado yo conmigo mismo, hasta que se resolviese la cosa del modo que tú sabías y yo ignoraba. Pero yo no hacía más que ensañarme saludablemente y morir vitalmente, conocedor de lo malo que yo estaba, pero desconocedor de lo bueno que de allí a poco iba a estar. Me retiré pues al huerto, y Alipio siguió mis pasos, y aunque él estuviese presente, no me encontraba yo menos solo. Y cuando, estando yo así afectado, me hubiera él abandonado, nos sentamos lo más alejado que pudimos de los edificios. Yo bramaba en espíritu, indignándome con una turbulentísima indignación, porque no iba a un acuerdo y pacto contigo. Oh Dios mío, a lo que me gritaban todos mis huesos que debía ir, ensalzándolo con alabanzas hasta el cielo, para lo que no era necesario ni con aves, ni cuadrigas, ni con pies, aunque fuera tan corto el espacio como el que distaba de la casa el lugar donde nos habíamos sentado, porque no solo el ir, pero el mismo llegar allí no consistía en otra cosa que en querer ir, pero fuerte y plenamente, no a medias, inclinándose ya aquí, ya allí, siempre agitado, luchando la parte que se levantaba contra la otra parte que caía. Por último, durante las angustias de la indecisión, hice muchísimas cosas con el cuerpo, cuales a veces quieren hacer los hombres y no pueden, bien por no tener miembros para hacerlas, bien por tenerlos atados, bien por tenerlos lánguidos por la debilidad, o bien impedidos de cualquier otro modo. Si me sé los cabellos, si golpeé la frente, si entrelazaba los dedos, oprimí las rodillas, lo hice porque quise, pero pude quererlo y no hacerlo, si la movilidad de los miembros no me hubiera obedecido. Luego hice muchas cosas en las que no era lo mismo querer que poder, y sin embargo no hacía lo que con afecto incomparable me agradaba muy mucho, y que al punto que lo hubiese querido, lo hubiese podido, porque en el momento que lo hubiese querido, lo hubiese realmente podido, pues en esto el poder es lo mismo que el querer, y el querer era ya obrar. Con todo, no obraba, y más fácilmente obedecía el cuerpo al más tenue mandato del alma de que moviese a voluntad sus miembros, que no el alma a sí misma, para realizar su voluntad grande en solo la voluntad. Capítulo 9. La voluntad que quiere y no quiere. Pero ¿de dónde nació este monstruo? ¿Y por qué así? Luzca tu misericordia e interrogue, si es que puedes responderme, a los abismos de las penas humanas y las tenebrosísimas convicciones de los hijos de Adán. ¿De dónde este monstruo? ¿Y por qué así? Manda el alma al cuerpo y le obedece al punto. Se manda el alma a sí misma y se resiste. Manda el alma que se mueva la mano, y tanta es la prontitud que apenas se distingue la acción del mandato. No obstante, el alma es alma y la mano cuerpo. Manda el alma que quiere el alma, y no siendo cosa distinta de sí, no la obedece sin embargo. ¿De dónde este monstruo? ¿Y por qué así? Manda, digo que quiera, y no mandara si no quisiera, y no obstante, no hace lo que manda. Luego no quiere totalmente, luego tampoco manda toda ella, porque en tanto manda en cuanto quiere, y en tanto no hace lo que manda, en cuanto no quiere, porque la voluntad manda la voluntad que sea, y no otra sino ella misma. Luego no manda toda ella, y esta es la razón de que no haga lo que manda, porque si fuese plena, no mandaría que fuese, porque ya lo sería.
No hay por tanto monstruosidad de querer en parte y en parte no querer, sino cierta enfermedad del alma, porque elevada por la verdad, no se levanta toda ella, oprimida por el peso de la costumbre. Hay pues en ella dos voluntades, porque no siendo una de ellas total, tiene la otra lo que falta a esta. Capítulo 10. Refutación maniquea de las dos naturalezas y almas. Que desaparezcan de tu presencia, oh Dios, como realmente desaparecen los charlatanes y embaucadores de inteligencias, quienes, afirmando en la deliberación dos voluntades, afirman haber dos naturalezas correspondientes a dos mentes o almas, una buena y otra mala. Verdaderamente los malos son ellos creyendo tales maldades. Por lo mismo, solo serán buenos si creyesen las cosas verdaderas y se ajustasen a ellas, para que tu apóstol pueda decirles: fuisteis algún tiempo tinieblas, pero ahora sois la luz en el Señor. Porque ellos, queriendo ser luz, no en el Señor, sino en sí mismos, al juzgar que la naturaleza del alma es la misma que la de Dios, se han vuelto tinieblas aún más densas, porque se alejaron con ello de ti, con horrenda arrogancia, de ti, verdadera lumbre que ilumina a todo hombre que vive en este mundo. Mirad lo que decís, y llenaos de confusión, y acercaos a él, y seréis iluminados, y vuestros rostros no serán confundidos. Cuando yo deliberaba sobre consagrarme al servicio del Señor, Dios mío, conforme hacía ya mucho tiempo lo había dispuesto, yo era el que quería, y el que no quería, lo era. Mas porque quería plenamente y plenamente no quería, por eso contendía conmigo y me destrozaba a mí mismo, y aunque este destrozo se hacía en verdad contra mi deseo, no mostraba sin embargo la naturaleza de una voluntad extraña, sino la pena de la mía, y por eso no era yo el que lo obraba, sino el pecado que habitaba en mí, como castigo de otro pecado más libre por ser hijo de Adán. En efecto, si son tantas las naturalezas contrarias cuantas son las voluntades que se contradicen, no han de ser dos, sino muchas. Si alguno en efecto delibera entre ir a sus conventículos o al teatro, al punto claman estos: he aquí dos naturalezas, una buena que le lleva a aquello y otra mala que le arrastra a este. Porque ¿de dónde puede venir esta vacilación de voluntades que se contradicen mutuamente? Mas yo digo que ambas son malas, la que le guía a clase al teatro, y ellos no creen buenas, sino que le lleva a ellos. Y que en el caso de que alguno de los nuestros delibere, y altercando consigo las dos voluntades, fluctúe entre ir al teatro o a nuestra iglesia, ¿no vacilarán estos y los que han de responder? Porque o han de confesar lo que no quieren, que es buena la voluntad que les conduce a nuestra iglesia, como van a ella los que han sido imbuidos en sus misterios y permanecen fieles, o han de reconocer que en un hombre mismo luchan dos naturalezas malas y dos espíritus malos, y entonces ya no es verdad lo que dicen, que la una es buena y la otra es mala, o se convierten a la verdad, y en este caso no negarán que cuando uno delibera, una sola es el alma, agitada con diversas voluntades. Luego, no digan ya, cuando advierten en un mismo hombre dos voluntades que se contradicen, que hay dos mentes contrarias, una buena y otra mala, proveniente de dos sustancias y dos principios contrarios que se combaten. Porque tú, oh Dios, verás, les repruebas, arguyes y convences, como en el caso en que ambas voluntades son malas. Cuando uno duda si matar a otro con el hierro o el veneno, si invadir esta o la otra hacienda ajena, de no poder ambas, y comprar el placer derrochando o guardar el dinero por avaricia, si ir al circo o al teatro, caso de celebrarse al mismo tiempo, y aún añado un tercer término, de robar o no la casa del prójimo, si se le ofrece ocasión, y aún hallado un cuarto, de cometer un adulterio, si tiene posibilidad para ello,
en el supuesto de concurrir todas estas cosas en un mismo tiempo y de ser igualmente deseadas todas, las cuales no pueden ser un mismo tiempo ejecutadas, porque esas 4 voluntades y aún otras muchas que pudieran darse, dada la multitud de cosas que apetecemos, luchando contra sí, despedazan el alma. Sí que pueden decir, en este caso, que existen otras tantas. Lo mismo acontece con las buenas voluntades, porque si yo les pregunto si es bueno deleitarse con la lectura del apóstol y gozarse con la melodía de un salmo o en la explicación del Evangelio, me responderán a cada una de estas cosas que es bueno. Pero en el caso de que deleiten igualmente y al mismo tiempo, ¿no es cierto que estas diversas voluntades dividen el corazón del hombre mientras delibera qué ha de escoger con preferencia? Y sin embargo, todas son buenas y luchan entre sí hasta que es elegir una cosa que arrastra y une toda la voluntad que antes andaba dividida en muchas. Esto mismo ocurre también cuando la eternidad agrada a la parte superior y el deseo del bien temporal retiene fuertemente al inferior, que es la misma alma queriendo aquello o esto, no con toda la voluntad, y por eso se desgarra así, con gran dolor al preferir aquello por la verdad y no dejar esto por familiaridad. Capítulo 11. Lucha decisiva entre el espíritu y la carne. Así enfrentaba yo y me atormentaba, acusándome a mí mismo más duramente que de costumbre, mucho y queriéndolo, y revolviéndome sobre mis ligaduras para ver si rompía aquello poco que me tenía prisionero, pero que al fin me tenía. Y tú, Señor, me instabas a ello entre mis entresijos, y con severa misericordia redoblaban los azotes del temor y de la vergüenza, a fin de que no se cejara de nuevo, y no se rompiese aquello poco y débil que había quedado, y se rehiciese otra vez, y me ataque más fuertemente. Y me decían a mí mismo interiormente, ¡Ea! ¡Sea ahora! ¡Sea ahora! Y ya casi, pasaba de la palabra a la obra, ya casi lo hacía, pero no lo llegaba a hacer. Sin embargo, no recaía en las cosas de antes, sino que me detenía al pie de ellas, y tomaba aliento, y lo intentaba de nuevo, y era ya un poco menos lo que distaba, y otro poco menos, y ya casi tocaba el término, y lo tenía, pero ni llegaba a él, ni lo tocaba, ni lo tenía, dudando en morir a la muerte y vivir a la vida, pudiendo más en mí lo malo inveterado que lo bueno desacostumbrado, y llenándome de mayor horror a medida que me iba acercando al momento en que debía mudarme, y aunque no me hacía volver atrás y apartarme del fin, me retenía suspenso. Me retenían frivolidades de frivolidades y vanidades de vanidades, antiguas amigas mías, tirándome del vestido de la carne, y me decían por lo bajo, ¿nos dejas? Y, ¿desde este momento no estaremos contigo por siempre jamás? Y, desde este momento, ¿nunca más te será lícito esto y aquello? ¿Y qué cosas, Dios mío? ¿Y qué cosas, Dios mío? ¿Qué cosas me sugerían con las palabras esto y aquello? Por tu misericordia, aléjala del alma de tu siervo. Oh, qué suciedades me sugerían, qué indecencias, pero las oía ya de lejos, menos de la mitad de antes, no como contradiciéndome a cara descubierta, saliendo a mi encuentro, sino como musitando a la espalda y como pellizcándome a octavillas al alejarme para que volviese la vista. Hacían, sin embargo, que yo vacilante tardase en romper y desprenderme de ellas y saltar a donde era llamado, en tanto que la costumbre violenta me decía, ¿qué? ¿Piensas tú que podrás vivir sin estas cosas? Pero esto lo decía ya muy tibiamente, porque por aquella parte hacia donde yo tenía dirigido el rostro y a donde tenía pasar, se me dejaba ver la casta dignidad de la continencia, serena y alegre, no disolutamente, acariciándome honestamente para que me acercase y no vacilara, y extendiendo hacia mí para recibirme y abrazarme sus piadosas manos, llenas de multitud de buenos ejemplos. Allí,
una multitud de niños y niñas. Allí una juventud numerosa y hombres de toda edad, viudas venerables y vírgenes ancianas, y en todas la misma continencia, no estéril sino fecunda, madre de hijos nacidos de los gozos de su esposo, tú, oh Señor. Y reíase ella de mí con risa alentadora como diciendo, ¿no podrás tú lo que estos siestas? ¿O es que estos siestas no pueden por sí mismos y no en el Señor su Dios? El Señor su Dios te ha dado a ella, para que te apoyas en ti, que no puedes tener de pie. Arrójate en él, no temas, que él no se retirará para que caigas. Arrójate seguro, que él te recibirá y sanará. Me llenaba de muchísima vergüenza, porque aún oía el murmullo de aquellas frivolidades y vacilante permanecía suspensa. Pero de nuevo, aquella como si dijera, hazte sordo contra aquellos miembros inmundos sobre la tierra, a fin de que sean mortificados. Ellos te hablan de deleites, pero no conforme a la ley del Señor tu Dios. Tal era la contienda que había en mi corazón, de mí mismo contra mí mismo. Mas Alipio, fijo a mi lado, aguardaba en silencio el desenlace de mi inusitada emoción. Capítulo 12. La conversión total a Dios. Solé leyé. Pero apenas una alta consideración sacó del profundo de su secreto y amontonó toda mi miseria a la vista de mi corazón, estalló en mi alma una tormenta enorme que encerraba en sí copiosa lluvia de lágrimas, y para descargarla toda con sus truenos correspondientes, me levanté de junto a Alipio, pues me pareció que para llorar era más a propósito la soledad, y me retiré lo más remotamente que pude, para que su presencia no me fuese estorbo. Tal era el estado en que me hallaba, del cual se dio él cuenta, pues no sé qué fue lo que dije al levantarme, que ya el tono de mi voz parecía cargado de lágrimas. Permaneció él en el lugar en que estábamos sentados, sumamente estupefacto, mas yo, tirándome debajo de una higuera, no sé cómo, solté la rienda a las lágrimas, notando dos ríos de mis ojos, sacrificio tuyo aceptable, y aunque no con estas palabras, pero sí con el mismo sentido, le dije muchas cosas como estas. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, ha de estar irritado? No te acuerdes más de nuestras maldades pasadas. Me sentía un cautivo de ellas y lanzaba voces lastimeras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mañana, mañana. ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no poner fin a mis torpezas ahora mismo? Decía estas cosas y lloraba con muy dolorosa contrición de mi corazón. Pero he aquí que oigo de la casa vecina una voz, como de niño o niña, que decía cantando, y repetía muchas veces, toma y lee, toma y lee, solé leyé, solé leyé. De repente, cambiando de semblante, me puse con toda la atención a considerar si por ventura había alguna especie de juego en que los niños se acostumbrasen a cantar algo parecido, pero no recordaba haber oído jamás cosa semejante, y así, reprimiendo el ímpetu de las lágrimas, me levanté, interpretando esto como una orden divina de que abriese el códice y leyese el primer capítulo donde topase, porque había oído decir de Antonio que, advertido por una lectura del Evangelio, a la cual había llegado por casualidad, y tomando como dicho para sí lo que se leía, vete, vende todas las cosas que tienes, dalas a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos, y después ven y sígueme. Se había al punto convertido a ti con tal oráculo. Así que apresurado volví al lugar donde estaba sentado Alipio, y yo había dejado el códice del apóstol al levantarme de allí. Lo tomé, lo abrí, y leí en silencio el primer capítulo que se me vino a los ojos, que decía, no en camilonas y embriagueces, no en lechos y en liviandades, no en contiendas y emulaciones, sino revestidos de nuestro Señor Jesucristo, y no cuidéis la carne con demasiados deseos. No quise leer más, ni era necesario tampoco, pues al punto que di fin a la sentencia, como si se hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad,
se disiparon todas las tinieblas de mis dudas. Entonces, registrando el códice con el dedo o no sé qué otra señal, lo cerré y con rostro ya tranquilo conté a Lito lo sucedido, quien a su vez me indicó lo que estaba pasando por él y que yo ignoraba. Pidió ver lo que había leído, se lo mostré y puso atención en lo que seguía aquello que yo había leído y yo no conocía. Seguía así: recibir al débil en la fe, lo cual se aplicó él a sí mismo y me lo comunicó, y fortificado con tal admonición y sin ninguna turbulenta vacilación, se abrazó con aquella determinación y santo propósito tan conforme con sus costumbres en la que ya de antiguo distaba ventajosamente tanto de mí. Después entramos a ver a mi madre indicándoselo y se llenó de gozo y le contamos el modo como había sucedido y saltaba de alegría y cantaba victoria, por lo cual te bendecía a ti, que eres poderoso para darnos más de lo que pedimos y entendemos, porque veía que le habías concedido respecto de mí mucho más de lo que constantemente te pedía con sollozos y lágrimas piadosas, porque de tal modo me convertiste a ti, que ya no apetecía esposa ni abrigaba esperanza alguna de este mundo, estando ya en aquella regla de fe sobre la que hacía tantos años me había mostrado a mi madre, y así convertiste su llanto en gozo, mucho más fecundo de lo que ella había apetecido, y mucho más caro y casto que el que podía esperar de los nietos que le dieran mi carne. Si te ha gustado este video, da like, comparte, Comenta. suscríbete a mi canal y da clic en la campanita para recibir nuevos videos. Paz y bien.